Bueno, vamos a retomar las clases. Hacía bastante que no subía un video. Tuvimos problemas con Wi-Fi, así que bueno, estoy en un espacio hermoso que es la biblioteca del colegio, que hacía mucho tiempo que bueno, no la visitaba y se extraña muchísimo, sobre todo a ustedes, ¿no? Que son los protagonistas de todas estas clases. Bien, entonces seguimos con esta clase para cuarto C. Estábamos viendo un poco el teatro griego, un poco el teatro romano, y ya entramos a la Edad Media. ¿Qué pasa con el teatro en la Edad Media? Hay muy poco material con respecto a lo teatral, pero eso no significa de que la Edad Media sea un periodo, como muchas veces se lo pinta, como oscuro, ¿no? Como oscurantista. Si bien han ocurrido cosas muy terribles, como por ejemplo las pestes, las persecuciones, en un montón de sentidos, ya sean religiosas, en batallas entre sí, cruzadas. Pero a nivel teatral hubo también una gran efervescencia. Pero en este lugar el que va a tomar un fuerte protagonismo es la Iglesia. Porque después de la caída del Imperio Romano, cuando Roma adopta todo lo que es el imperio, la religión oficial, que va a ser la católica, se va a cristianizar todo lo pagano, todo lo profano, todo lo que pertenecía a algo que no tenga que ver con el cristianismo, se lo va de alguna manera como a desplazar, se lo va de alguna manera como a encontrarle la vuelta para que eso se convierta en algo cristiano. Los templos profanos, por ejemplo, se van a convertir en catedrales, se van a convertir en iglesias. Los temas que se van a tratar siempre todos están relacionados con una sociedad que pone a Dios en el centro de toda la existencia. La vida de las personas va a estar regida según la liturgia de las horas, con lo que es las maitines, las laudes, las nonas, no la nona la abuela, sino las nonas la hora 9, ¿no? La hora sexta. Eran las distintas horas de rezo que había en las abadías, en los monasterios, y con esas horas la gente paraba lo que estaba haciendo para rezar. Una costumbre era la del mediodía, rezar el Ángelus a la Virgen, tocaban las campanas, el labrador, todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se ponían a rezar. O sea que toda la vida del orbe occidental conocido estaba regido por las leyes de la Iglesia. El teatro no iba a ser menor, por lo tanto, los teatros van a empezar a tener lugar adentro de las iglesias, adentro de las catedrales, porque ahí se van a empezar a representar todas las obras. Incluso va a haber un concilio, el concilio de Toledo, el tercer concilio de Toledo, más o menos estamos hablando del siglo IX, más o menos, en donde incluso va a tener unas reglas muy fuertes respecto a cómo se debía hacer el teatro, cómo se debía no caer en la indecencia o en lo profano. Por supuesto no había mujeres actrices, las que lo representaban eran los hombres y generalmente pertenecían al clero, ¿sí? Y los que hacían personajes por ahí más femeninos o femeninos eran chicos que entraban muy de chiquititos para estudiar para ser sacerdotes o monjes, eran novicios. Acuérdense que muchos tenían familias que para una forma de sustentarlos era enviándolos a un convento. Entonces había chicos que entraban a los 7, 8 años a un convento y no salían nunca más de ese lugar. Bueno, esos chicos eran los que estaban encargados muchas veces de representar los personajes femeninos, porque no habían cambiado la voz, porque todavía no tenían vellos en la cara, entonces se adaptaban mucho más para representar este tipo de personajes. Sobre autores en esta época, no podemos hablar de grandes autores teatrales. Recordemos que en el medioevo no hay el protagonismo del artista, porque era toda una forma anónima, muy poca gente sabía leer y escribir, la única gente que por ahí tenía acceso a la escritura eran los conventos, los monasterios, donde estaban los eruditos, los estudiosos. Pero el pueblo no tenía ni idea, era sobrevivir al día a día, salvo los señores feudales, que eran los que tenían la tierra y a cambio de protección le ofrecían este lugar a esta gente para que puedan trabajar y armar el ejército para las guerras de un feudo contra otro, de un reino contra otro. El que se va a levantar un poco en contra de algunos cleros y de algunos curas que estaban y pertenecían, y va a criticar mucho con respecto al enriquecimiento, a la vida un poco licenciosa, un poco a la vida así como holgazana y media como profanada,
va a ser Alfonso el Sabio, ¿no? El rey de España, que va a decir muy duro, ¿no? Va a escribir en un escrito que son las 7, no me acuerdo el nombre ahora ya se lo voy a decir, una de las 7 partidas acerca de cómo debía el clero comportarse, ¿no? Y cómo había ciertas cosas que no se podían contar. Ahí va a haber una pugna muy grande entre lo que es el teatro religioso y el teatro profano o el teatro de la calle, que generalmente lo interpretaban los llamados juglares o troupes, que eran de teatro, familias de actores que iban de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, y a partir de un carromato, muchos de ellos gitanos, por ejemplo, iban representando obras. Y en estas obras tenían un carácter jocoso, un carácter de burla, y un poco eran así como los intrusos del lugar, porque lo que pasaba en el Chimento en tal feudo iban y después lo contaban en otro feudo, que el rey fulano de tal se acostó con la otra y que el otro le metió los cuernos y que el cura tal y que el abad tanto hacía tal cosa, entonces claro, los perseguían y se iban a otro pueblo. Iban capturando, registrando las informaciones, lo que ocurría en las abadías, en los feudos, y lo iban desparramando. Por supuesto que eran clandestinos y tenían que ir saliendo de un lugar a otro. Es más, había una ley que esto siguió hasta incluso siglo XVII, XVIII, estamos hablando de la modernidad, que tanto los actores como las prostitutas y los suicidas no podía ser enterrado en un cementerio sagrado. O sea, los cementerios sagrados era el cementerio donde se enterraban a los muertos, generalmente en una iglesia o en el llamado Campo Santo. Las prostitutas, los suicidas y los actores tenían prohibido ser enterrados en ese lugar por ser considerados vulgares, profanos y poco santos. ¿tá? Fíjense hasta qué punto. Pero por otro lado estaba el otro teatro, el teatro religioso. Y todo va a ser alrededor de la liturgia, la misa. La misa tiene incluso actos teatrales muy fuertes, los colores, los gestos, las formas. Van a adoptar ¿para qué? Para que a la vez que uno está rindiendo culto al Señor, también el pueblo pueda ser catequizado a partir de estos gestos y entender la conmemoración de la última cena, cuando levantaban el pan, convertido en el cuerpo de Cristo, el cáliz, que era la sangre de Cristo, que es la sangre de Cristo. O sea, todo ese tipo de ritual, todo ese tipo también con esos gestos, hagan esto en memoria mía, las palabras, y por supuesto que se hacía en latín. Recién a partir del siglo XX la liturgia fue tomando la forma de como la conocemos ahora en la lengua vernácula o en la lengua del pueblo, pero antes eran las misas en latín. Es interesante porque en Suiza, en el siglo IX más o menos, se van a dar algo que llaman los tropos. Los tropos eran como unas canciones y eran unos pequeños diálogos que van a tener un gran auge. Y recordemos que Suiza está en el centro de Europa. Va a tener una gran influencia sobre la zona de Navarra, que después se va a desparramar por toda la península ibérica, en Francia, que está ahí al toque, en Alemania, y en Italia, y de Italia hacia el sur. Y estos tropos contaban la historia de Cristo. Uno de los más conocidos se llamaban Stele, o Estrella, en el que contaban la historia de los Reyes Magos. Se conservan y cada lugar tiene su propia versión de los mismos. Cuando los Reyes Magos llegaban, ellos eran los sabios de Oriente, eran profanos, por lo tanto se guiaban por las estrellas, pero al encontrarse con Jesucristo, con el niño recién nacido, se convertían al cristianismo y era una forma de también hacerles entender de que todo lo que tenía que ver con la magia, con la astrología, con lo profano, no era posible en ese mundo donde la Iglesia era la que imponía las reglas, la forma, la mirada y la única dimensión en la cual la vida debía ser concebida, a partir de una religiosidad profunda. Otro de los tropos que van a aparecer, bueno, Stele, otro que se llamaba, por ejemplo, Deposicio. La Deposicio era acerca de los sentimientos de la pasión de Cristo, lo más parecido a lo que ahora conocemos como el Vía Crucis. Fíjense desde dónde viene el Vía Crucis, ya lo habíamos dicho, ¿no? Desde aquella época, que como tradición se sigue repitiendo. Otro de los tropos era la Crucificio, que tenía que ver con el Calvario, y la Resurrección, todas palabras en latín, ¿no?
para que justamente eran los, como decíamos, era la lengua oficial, no solamente de Roma, sino que también la lengua oficial del orden y del orbe cristiano de ese momento. Y es interesante porque cuando se tomaba el tema del nacimiento, era Sibila, una profetisa, la que iba anunciando un poco esto acerca del nacimiento del Salvador. Fíjense cómo acá lo sagrado y lo profano se juntan. Bueno, entonces, de esta manera, el medioevo va a tener como una gran riqueza con respecto a todo lo que es el teatro religioso. Y con el teatro profano no se llegaron a conocer muchos manuscritos, porque estaban muy ligados a lo que es el improviso. Se tomaba un tema, se improvisaba y se armaba ahí nomás en el carromato, con ya no las máscaras van a venir después, en el periodo del Renacimiento, que también ya después en el próximo capítulo vamos a hablar del teatro renacentista, y en donde ya en el Renacimiento van a aparecer nombres fuertes, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de Juan de la Encina, del siglo XV al siglo XVI, que va a tomar estas cosas, va a tomar un poco la tradición, ya van a aparecer los grandes nombres, como Lucas Fernández, y que le va a dar para el Prerrenacimiento a Gil Vicente. Vamos a conocer después qué pasa en el Renacimiento, sobre todo lo que es en Italia, con la Comedia dell'arte, lo que después va a ser las grandes fiestas de las mascaradas, que también lo va a tomar el teatro isabelino, lo van a tomar los franceses, pero el mayor exponente va a ser en Venecia, con el carnaval, y con un gran protagonista y hombre de su época como Nicolás Maquiavelo, que va a escribir teatro. Pero eso para el próximo capítulo. Bueno, gente, nos estamos viendo, muchísimas gracias, feliz de estar en el colegio grabando esto, así que les mando un beso muy grande y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos.